Padre, gracias por darnos la bendición de haber pasado tiempo en Cuba, Señor, ministrando a aquellas iglesias allá y siendo ministrados también por ellos, Padre mío. Hemos regresado con nuestras pilas bien cargadas, Padre, bendecidos al máximo, contentos, mi Dios, de haber sido tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, de haber podido servir en tu nombre y bendecir a aquellos hermanos que tanta necesidad tienen. Oh Padre mío, extendiéndoles, Padre mío, nuestra mano para apoyarles y bendecirles en este tiempo. Gracias, Padre, de verdad te damos gracias. Ahora en tu palabra, háblanos en ella y a través de ella, porque ese es nuestro deseo, escucharte a ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la última vez que estudiamos Primera de Reyes, capítulo 20, no pude terminar el capítulo. Llegué solamente al versículo 22. Cursé 2-3 versículos más, pero me regresé al 22 para dar comienzo, porque ahí es un buen comienzo para darle continuidad a este capítulo. Y haciendo un poco de reseña de lo que ya hemos estudiado, en el capítulo 20 encontramos que el rey Acab se prepara para pelear contra Ben-Hadad, rey de Asiria. Y Ben-Hadad, rey de Asiria, literalmente le dice a Acab: hey, Acab, todo lo que tú tienes es mío. Tus mujeres son mías, tu oro es mío, tu plata es mía, tus terrenos, todo lo que tienes es mío, e incluso tus siervos son míos, le dice a él. Y Ben-Hadad basó su forma de hablar, o sea, su statement, en el hecho de que era un ejército sumamente numeroso. Era un pueblo muy grande, un ejército muy grande. Comparado con el ejército de Israel, lo podemos ver que era un ejército muy pequeño. No solamente muy pequeño, sino que no tenían las armas ni tenían el equipo necesario para defenderse. Y Ben-Hadad daba por hecho la victoria. Lo único que Ben-Hadad no pensó es que ese pueblo, aunque era un pueblo pagano e idólatra, aún Dios estaba con ellos. Aún Dios les estaba dando a ellos una segunda oportunidad. Y es por ello que podemos entender que, hermanos, que muchas veces cuando fallamos, muchas veces cuando nos equivocamos, ahí está Dios para darnos ¿qué? Darnos una segunda oportunidad. Y eso es lo que Dios está haciendo con este pueblo. Dios está dándoles a ellos una segunda oportunidad con el fin, con el propósito de, ¿qué, hermanos? De hacerles ver a ellos que Él es un Dios vivo, Él es un Dios verdadero, que Él ama a su pueblo, Él ama a aquellos que se humillan delante de su presencia y se arrepienten de su vana manera de vivir y le buscan de todo corazón. Tocamos el primer punto la última vez que estudiamos este capítulo, que es Dios prueba para ver dónde está tu confianza. Dios nos va a probar para ver en dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza está en nuestros recursos o si nuestra confianza está en Dios. Ben-Hadad tenía su confianza en sus recursos, tenía su confianza en su ejército, tenía su confianza en sus soldados, tenía su confianza en que era un rey sumamente poderoso. Y por ello él dijo: Israel para mí no es problema, es presa fácil, simplemente porque son un pueblo muy pequeño y que no están preparados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le permitió a Ben-Hadad ofender a Acab, pero eventualmente Dios le envió un profeta y le dijo a Acab: hey, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a dar la victoria porque yo voy a pelear por ti. Hicimos la suma la última vez que estudiamos este capítulo y sumamos aproximadamente 7,000 soldados. 7,000 soldados eran los que había en Israel. Comparado con el ejército de los de Asiria, que era de aproximadamente 300
y 1,000 y algo de soldados, en realidad no había, lógicamente no había forma de que Israel obtuviese la victoria. Pero cuando Dios le dice a él, yo voy a pelear por ti, aquí todo cambia, las cosas cambian. Ahora no es Israel peleando, ahora es Dios peleando por Israel. Ahora es Dios que va delante de Israel peleando la batalla para darle la victoria a su pueblo. Por ello es que muchas veces, ¿qué es lo que pensamos o tendemos a hacer nosotros? Cuando vemos las circunstancias, vemos el problema y vemos que es algo demasiado grande, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón? Soy muerto. No hay forma de que yo vaya a pasar esta prueba. No hay manera de que yo vaya a salir victorioso en esta situación. Y ahí es donde viene el desánimo, donde entra en nuestras mentes y en nuestro corazón la derrota. ¿Por qué? Porque hemos puesto los ojos en lo que está delante nuestro. Hemos puesto los ojos no en el Señor, sino en lo que está enfrente de nosotros. Y eso es lo que miró acá. Acá miró el ejército, miró al rey y dijo, no hay forma de que yo vaya a obtener la victoria con este rey. Por ello le contestó y le dice, hey, ¿sabes qué? No hay problema. Todo lo que yo tengo es tuyo. Todo, absolutamente todo lo que yo tengo es tuyo. No hay problema, te puedes llevar mis tesoros, te puedes llevar mi plata, mi oro, te puedes llevar todo lo que encuentres en mi tierra, pero no vayas a tocar mi familia. Es lo que le dijo a él. Pero dijo Ben-Hadad, no, todo es mío, tus hijos, tus mujeres, tus siervos, todo es mío. Y ahí es cuando él dijo, no, yo voy a confiar, voy a escuchar la voz de Dios. Y el segundo punto que tocamos la última vez que estudiamos esta porción de la Escritura, es donde Dios extiende su mano para salvar. Lo vamos a mirar de los versículos 13 al 34, donde en el versículo 13 nos dice la Escritura, dice, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Le hace una pregunta, he aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Hoy le dice, te la voy a entregar en tu mano. Simplemente para que conozcas, dice, para que te des cuenta que el poder no está en el ejército, el poder no está en los números, el poder no está en las armas que estos hombres poseen. O sea, el poder está en la mano de Jehová, en la mano de Dios. Y hoy día lo vas a mirar. Hoy día vas a mirar la mano de Dios. Y es lo que le dice el Señor a Acab. Hermanos, lo mismo nos dice el Señor a nosotros. No importa cuán grande sea la prueba, cuán grande sea el problema, no importa cuán difícil sea la circunstancia, si tenemos los ojos puestos en Jehová, si tenemos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, no hay nada, hermanos, que no podamos obtener. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Él es el que pelea por nosotros. Así es de que podemos mirar en los versículos anteriores cómo Ben-Hadad y sus generales dijeron a ellos, hey, esta gente en sí no tienen esperanza, pero viene Dios, los derrota y destruye su ejército. Pero regresan ellos a sus tierras, y cuando regresan ellos a sus tierras, dicen ellos, hey, nos vencieron porque peleamos en las montañas, nos vencieron porque peleamos en el monte, porque el ejército de Israel es un ejército de los montes. Pero espérate, dice, si peleamos con ellos en el llano, ahí sí que los vamos a vencer. Ahí sí que los vamos a vencer. Bueno, pues ahora en el versículo 22, después de haber derrotado al rey Acab, y después de regresar cada uno a su tierra,
Acab, mientras está regresando a su palacio, está regresando a su tierra, le sale al encuentro un profeta en el versículo 22 y le dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira qué hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea que Dios le envió a un mensajero. Le envió un mensajero y le dijo, hey, Acab, lo que tú viste hoy fue un milagro, lo que tú miraste este día. El hecho de que hayas derrotado un ejército tan numeroso, el hecho de que hayas regresado a Israel victorioso, no necesariamente quiere decir que tú eres el más fuerte o que tienes el poder en tus manos. Simplemente le está diciendo, mira, regresa a tu tierra y una vez que hayas regresado a tu tierra, fortalécete. No le dice a él, fortalécete de una manera militar. No le dice, anda, ve y cómprate las mejores espadas. No le dice a él, anda, ve y cómprate las mejores lanzas. Anda, ve y cómprate los mejores carros de guerra. No le dice nada de eso, le dice fortalécete. La palabra fortalecerse acá quiere decir, anda, ve y fortalece tu fe, fortalece tu confianza en Dios, fortalece tu esperanza en el cual te ha dado la victoria, para que puedas obtener la victoria, para que puedas salir victorioso. Y esa es la clase de fortaleza que le da la victoria al hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver a Ben-Hadad venir hacia Israel con las mejores armas, los mejores carros, las mejores espadas y lanzas y gente de a caballo, los mejores de los mejores. Y fueron derrotados ¿por quién? Fueron derrotados por un ejército de 7,000 soldados. Un ejército de casi 300,000 hombres derrotado por un ejército de 7,000 soldados. No es algo lógico, ¿no es verdad? No es algo que tú puedas decir, bueno, tiene sentido, ¿no? Son 7,000, son mejores soldados, son diestros en el manejo de la espada, son diestros en el manejo de los arcos, de las lanzas, son expertos en manejar los carros de guerra y por ello es que pudieron ganar y pudieron obtener la victoria. Pero en sí no es eso. Porque aunque fuesen diestros en todas estas cosas, 200,000 soldados en contra de 7,000 soldados, simplemente echándoseles todos arriba los aplastan, ¿no? Y los destruyen. Pero acá el que Dios le haya dado la victoria a Acab, le dijo a él, es para que veas que yo estoy en el asunto. Para que entiendas que la única manera de ganar una guerra se gana confiando en Dios, no confiando en tus armas. Porque cuando confías en las armas vas a confiar en tu habilidad y vas a fallar. Pero cuando confiamos en Dios, hermanos, vamos a obtener la victoria. Por ello, en este versículo simplemente le dice, fortalécete. Considera y mira lo que hagas. Considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Es lo que le está diciendo a él. Tiene que prepararse. Y en el versículo 23 le dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues, dice, así. Saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro, y luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así.
sea, Ben-Hadad juntó sus consejeros de guerra, sus expertos en la batalla. O sea, estudiaron la primera batalla. Dijeron ellos, ¿qué hicimos mal? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde es que nosotros fallamos? ¿Por qué es que nos venció un ejército tan pequeño? Bueno, lo único que pudieron deducir fue que pelearon en los montes, entre los árboles. Pelearon en las laderas, en las montañas. Y dijeron ellos, bueno, ahí ellos tenían ventaja, porque nosotros subíamos y ellos bajaban. Y como ellos bajaban, entonces cuando bajaban, se llevaban a 2, 3 o 4 soldados por delante, y así es que nos ganaron la batalla. O sea, están tratando de entender qué es lo que hicieron mal. Y ese punto, hermanos, nos lleva a nosotros a muchas veces pensar, cuando fallamos o cuando nos equivocamos, en vez de venir a Dios y decirle, Señor, contra ti y contra ti solamente he pecado, y pedirle perdón al Señor, tratamos de entender qué es lo que hicimos mal. ¿Dónde fallamos? ¿Qué fue el error? ¿Cuál fue el error? ¿Dónde me equivoqué? Y ahí es donde comenzamos a formular nuevamente un plan de ataque, de ver cómo lo vamos a hacer la próxima vez para hacerlo mejor. ¿Cuál va a ser la forma en la cual nosotros nos vamos a reorganizar, reagrupar, y de qué manera vamos entonces a obtener la batalla contra aquello que nos está haciendo fallar, que nos está haciendo caer? Pero no es el caso, porque esas todas son estrategias humanas las cuales nos van a llevar a un resultado humano, a un resultado de hombre, que en muchas ocasiones trabaja, pero en la mayoría de las ocasiones no trabaja. Por ello es que este ejército, los consejeros del rey Ben-Hadad, están simplemente tratando de entender dónde fallaron. Están razonando entre ellos mismos dónde fallaron. Y dicen, ok, perfecto, ya encontramos el problema. Ya sabemos en dónde hemos fallado y dónde está el problema. Es porque peleamos en la montaña. Ahora vamos a volvernos a formar, vamos a volvernos a armar, vamos a comprar todo como lo teníamos antes y vamos a ir y los vamos a enfrentar, pero ahora a campo raso, en el llano. Ahí sí no hay forma de que nos puedan vencer. Y eso es lo que ellos formularon. Y en el versículo 26 dice, pasado un año, exactamente como le dijo el profeta a Acab. Acab le dijo el profeta a Acab, prepárate porque dentro de un año este mismo rey va a venir contra ti. Y dice, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebaños de cabras. O sea, 2 pequeños rebaños de cabras, dice. Y los sirios llenaban, ¿qué? Llenaban la tierra. Los sirios llenaban la tierra. Si te das cuenta, los de Israel eran un ejército pequeñito. Eran un ejército pequeño. O sea, comparado a los asirios, te darás cuenta que era un ejército sumamente grande. Mucho, muy grande. Por ello es que podemos ver que la única forma de explicar esto nuevamente es la mano de Dios. La mano de Dios sobre esta victoria, o sea, sobre esta situación. Hermana Lupe, ¿me pone por favor el de la slide de donde están los asirios? Ese mismo. Mira la diferencia entre uno y otro.
Un ejército, o sea, miras el ejército de los israelitas, un ejército pequeñito, y miras el ejército de los sirios, y miras que llenan toda la tierra. O sea, la Escritura nos dice a nosotros que mirándolo desde una forma humana, es imposible que los israelitas puedan vencer un ejército tan numeroso como el que tenían frente a ellos. Pero en el versículo 28, escucha lo que dice el versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Nuevamente, vino entonces, ¿quién? El profeta, el varón de Dios al rey de Israel. Y le habló diciendo, escucha, esto es Dios hablando directamente a través del profeta al rey Acab. Así dijo Jehová. Dice, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis nuevamente, para que conozcáis que yo soy Jehová. Ahora, en esta porción de la Escritura, podemos ver acá que Dios se pone al frente de la batalla. Porque los sirios en sí le dijeron entre ellos, en su consejo de guerra, cuando estaban todos los generales reunidos, planeando el ataque, de qué manera iban a llegar y de qué manera iban a atacar a Israel. Dijeron ellos, hey, el Dios de ellos es el Dios de los montes. Y ellos solamente pueden vencer si pelean en el monte. Pero el Dios nuestro es el Dios del valle. Y sabemos que si ellos pelean contra nosotros en el valle, los vamos a vencer. Lo que menos ellos sabían o se imaginaban era que Dios escucha toda palabra que sale de todo ser viviente. De todo ser viviente. Todo creyente, no creyente, ateo o no ateo, pagano o no pagano, idólatra o no idólatra, quien quiera que sea, toda palabra que sale de tu boca, la escucha el Señor. La escucha el Señor. Y lo interesante de todo es que eventualmente, cuando el hombre se presente ante Dios, dice que dará cuenta por toda palabra que salió de su boca. Todas las palabras que tú has hablado, si no estás en Cristo, tienes que dar cuentas ante Dios por esas palabras. Pero cuando tú invitaste a Cristo a entrar en tu corazón y le aceptaste como tu Señor y Salvador, dice la Escritura, he aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, de ahí en adelante, el registro que nosotros teníamos de malas palabras, malos pensamientos, malas miradas, malos deseos, de todas estas cosas, todo eso quedó en el olvido, o sea, quedó borrado. Es como cuando estás en la computadora, ¿no? Estás escribiendo un documento. Y de repente dices, ay, este documento ya lo tengo todo hecho, pero la verdad no me gusta cómo se mira. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo seleccionas todo y entonces le apachuras a un botoncito que dice borrar. Y cuando tú le presionas a ese botón, automáticamente todo aquello que tenías escrito lo borras en él, solamente con presionar aquel botón que dice borrar. Y todo lo que habías escrito se borró, se desapareció. Ahora, en la computadora hay un pequeño botecito de basura, ¿ok? Que si tú quieres ir a ese bote de basura, puedes sacar de ese bote de basura lo que tú echaste, lo que tú borraste o echaste en ese bote de basura. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios nos perdona todos nuestros pecados, todos los que hayamos cometido, los agarra y los tira en el fondo del mar. Y no se acuerda más de ellos. O sea, escoge no acordarse más de ellos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros?
De vez en cuando tenemos tendencias a tener ideas o imaginación o maquinaciones del mundo y allá vamos al botecito de basura, ¿no? A ver qué podemos sacar de allá. Y eso es lo que muchas veces mucha gente hace. Mucha gente hace esas cosas. Pero acá en esta porción de la Escritura, Dios le dice claramente a Acab, le dice, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Para que conozcáis. Y ahí es donde nosotros podemos entender que cuando estamos nosotros alineados con el Señor, cuando nuestros ojos están puestos en Él y no miramos a lo que está a nuestro alrededor, ni miramos la magnitud del ejército que está delante nuestro, ni tampoco, hermanos, nos asustamos por el problema tan grande que tenemos delante de nosotros, porque nuestra fe y nuestra esperanza está en el Señor. Quiere decir que vamos a ser victoriosos y vamos a obtener la victoria. Porque no vamos a pelear en nuestras fuerzas, vamos a pelear en las fuerzas del Señor. Y Él va a pelear por nosotros. Dios le dice a Acab, hoy día, dice, vas a conocer nuevamente que el poder no está en el ejército, el poder está en Jehová de los ejércitos. Es donde está el poder. Y Él es el que te da a ti la victoria y Él es el que te da a ti lo que necesitas. Y en el versículo 29, continuando en el capítulo 20 de Primera de Reyes, ¿qué nos dice? 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día, dice, 100,000 hombres de a pie. 100,000 hombres de a pie. 2 pequeños rebaños de cabras. ¿Recuerda lo que nos dijo la Escritura acerca de Israel? 2 pequeños rebaños de cabra. Ahora, de una manera sobrenatural, se convirtieron en 2 gigantes, 2 ejércitos gigantes que en un solo día mataron 100,000 hombres de a pie. Y dice que los demás huyeron a Afec, a la ciudad. Y el muro cayó sobre 27,000 hombres. El muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Qué interesante. Porque esos hombres salieron huyendo de la presencia del ejército de Israel. Corrieron a la ciudad de Afec, o sea, a la ciudad de Afec, y la ciudad de Afec tenía muros alrededor. Y cuando ellos entraron como una estampida, ¿no? Entraron todos en la ciudad. Al entrar ellos, el muro se vino sobre de ellos. Dirías tú, no, dirías, es una casualidad. No, es una casualidad. Es la mano de Dios peleando por su pueblo Israel. La mano de Dios. El día de hoy es triste escuchar los comentarios acerca de lo que la gente habla de Israel. Hay muchas personas, incluyendo nuestro líder, presidente de nuestro país, que ha expresado frases muy feas y fuertes acerca de la nación de Israel. Cosas que no entienden ellos, que no están luchando contra un ejército, o sea, un pueblo de 20 millones de habitantes, sino que están peleando contra Jehová de los ejércitos. Contra Jehová de los ejércitos. Y es ahí donde podemos entender lo siguiente.
Dios en el tiempo en el cual estamos viviendo se va a manifestar de la misma manera que se manifestó aquí en esta porción de la Escritura. Lo estamos viendo ya en esos momentos, mirar cómo el ejército de Israel poco a poco va destruyendo a aquellos que son sus enemigos y va acabando con la amenaza que eran ellos para Israel. Pero ahora por defenderse ellos, ahora el mundo entero está en contra de ellos. Está en contra de ellos. Hermanos, entendamos algo. La palabra de Dios no se equivoca y sirve siempre el propósito para el cual ha sido enviada. El hecho de que estemos estudiando esta porción de la Escritura el día de hoy y lo podamos comparar con lo que estamos viviendo en los días actuales, no es una casualidad. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los ejércitos, por ejemplo, en estos momentos, lo que es Irán, Irak, lo que es Yemen, lo que es Pakistán, lo que es todos estos países del Medio Oriente que se han de una forma u otra unido en contra de Israel, piensan ellos que van a venir y van a obtener la victoria y los van a desaparecer de la faz de la tierra. No es así. No es así. Hay un solo pueblo en la tierra que tiene promesa de para siempre. Y ese pueblo es Israel. La Escritura nos dice a nosotros que oremos continuamente e intercedamos por Israel y por la paz de Jerusalén. Y el Señor nos dice que aquel que ore por Israel, Dios lo bendecirá. Y aquel que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá. Ahora dirás tú, bueno, pero es que Israel es un pueblo idólatra. Hay quienes dicen que el día que octubre 7 del año 2023, cuando entró Hamás a Israel para invadir a los israelitas estaban en ese momento teniendo un culto de adoración a Buda en ese lugar donde fueron atacados. Y se preguntan, ¿cómo esperan que Dios los proteja y los guarde si son un pueblo idólatra, si son un pueblo que no ama a Dios? Pero espera un momento, ¿quién te ha puesto a ti como juez de Israel? No podemos ver acá uno de los reyes más paganos, idólatras que han existido en Israel. Y no estamos viendo a través de este hombre la mano de Dios. Dios mira más allá de lo que tú eres, de quién tú eres. Él mira el hecho de que tiene que cumplir su palabra. De que sus promesas, las promesas de Dios son sí y amén. Si Dios dijo que iba a estar con Israel, no importa la condición en la cual ellos se encuentren, los va a disciplinar, los va a hacer sufrir. Sí es verdad, en la corrección, pero eventualmente van a conocer, como le dice acá el Señor, van a conocer la mano de Dios. La mano de Dios. Así es de que yo te exhorto, iglesia. ¿Te exhorto a qué? Te exhorto a que mantengas tus ojos puestos en el autor y consumador de tu fe, en Cristo Jesús. En que pongas tu fe y tu esperanza en Jehová de los ejércitos, porque en Él está la vida, en Él está la esperanza. En Él y a través de Él, hermanos, viene la victoria. Y a través de Él nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Israel en un solo día mató a 100,000 hombres. Y para ponerle la cereza arriba del pastel, que es lo que miramos, que ellos cuando huyen y se meten a la ciudad, el muro de la ciudad les cae arriba. E elimina a 27,000 hombres en un solo día. Dime, ¿no está acaso Dios con ellos? ¿No podemos ver la mano de Dios en esto? Claramente. Veamos el versículo 31. En el versículo 31 dice, entonces sus siervos le dijeron. Aquí viene lo interesante, hermanos. Estos versículos son, de verdad que son tristes.
El versículo 31 dice, entonces sus siervos le dijeron, he aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. ¿Te das cuenta? Hijo. En el versículo 33, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, o sea, como profecía. Y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Haz plaza en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Wow. Es algo que te pone a pensar. Te pone a pensar. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios acá? Dios derrotó a los enemigos de Israel. Dios derrotó a los enemigos de Israel. Cuando Dios en el libro de Samuel, primera de Samuel, le dice a Saúl, Saúl, anda, ve y destruye a los amalecitas y no dejes vivo a ninguno de ellos. Arrasa con todo. Mata a los animales, mata hombres, mujeres y niños, mata todo, termina con todo, no dejes a nadie vivo. Ese fue el mandato de Dios al rey Saúl, primer rey de Israel. Cuando Saúl va allá a pelear contra los amalecitas, ¿qué es lo que hace él? Bueno, mata a todo, pero deja al ganado engordado y le perdona la vida al rey. Le perdona la vida al rey. Viene Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué son estos bramidos que yo escucho? Porque escuchaban el bramido del ganado. Y le dice Saúl, es que el pueblo perdonó la vida al ganado para ofrecerlo a Jehová en sacrificio. Una excusa. Y le dice Samuel a Saúl, ¿se agrada a Dios en el sacrificio tanto como en que se le obedezca? En que se le obedezca. Y esa es una similitud de lo que estamos viendo en esta porción de la Escritura. Dios le dio a Acab su enemigo. Le dio a Acab la victoria sobre aquel ejército cual era sumamente numeroso, cual no tenía él Acab oportunidad de salvar su vida, ni de salvar el ejército de Israel, ni de salvar las ciudades de Israel, sino que les iba a quitar todo. Y Dios le da la victoria. Pero la victoria era que tenía que terminar con sus enemigos. ¿Y qué es lo que hace él? Le perdona la vida a Acab. Le perdona la vida a Acab. Ahora, algo que dijeron los sirios, que es muy cierto, es que los israelitas son un pueblo clemente. Son un pueblo dadivoso. Muy dadivoso. El día de hoy, ellos no tienen un templo para ofrecer sacrificios. El día de hoy, la manera en la cual ellos ofrecen su sacrificio a Dios es haciendo obras de caridad. Haciendo obras de caridad. Lo que ellos hacen es que ellos, de todo lo que ellos ganan, cierta porción del dinero que ellos ganan, la
la separan y esa porción se la dan a los pobres con el fin de ofrecer un sacrificio a Dios para ser encontrados gratos delante de los ojos de Dios. Es de la manera en la cual lo hacen el día de hoy, porque no hay un templo donde ellos puedan llevar su cordero para dárselo al sacerdote para que el sacerdote lo ofrezca en sacrificio por sus pecados. Por ello es que podemos entender que cuando estos hombres conocían el carácter del pueblo de Israel, dijeron ellos, veamos si es verdad que son reyes clementes. Y se humillaron de una forma que para nosotros dirías tú, bueno, lo que estos hombres están haciendo en sí no tiene sentido, pero tiene mucho sentido. Porque dijeron ellos, pongámonos nosotros vistámonos de cilicio y pongámonos una soga en el cuello. Diciéndole al rey, hey, nos sometemos a tu señorío, somos tus siervos y vamos a donde nos lleves. No vamos a opinar, ni vamos mucho menos nosotros, dice, mucho menos vamos a hacer lo que nosotros queremos. Vamos a someternos a lo que tú nos digas. Se humillaron totalmente. Se convirtieron en siervos de los de Israel. Y eso es cuando los miró acá, es ahí cuando dijo él, hey, ¿dónde está Ben-Hadad? Si aún vive, le perdono la vida. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Es un hombre muy astuto. Fue un hombre muy astuto. En su astucia le dijo a él, a quien Acab, hey, ¿sabes qué? Acab, me has vencido. Reconozco mi derrota. He perdido 127,000 hombres este día. Y aún dice, yo me he metido de aposento en aposento para salvar mi vida y ahora que estoy delante de ti, reconozco que me has derrotado. Reconozco que tu Dios es más poderoso que mi Dios. Hagamos esto, dice, te voy a restaurar todas las tierras, te voy a restaurar todas las ciudades que mi padre le quitó al tuyo. Y para Acab, eso era una gran victoria. Era una gran victoria. O sea, se comprometió. ¿De qué manera se comprometió? Bueno, se comprometió aceptando las migajas de lo que Dios le quería dar. Dios le quería dar todo el territorio. Le quería dar todo. Y él se conformó con unas cuantas ciudades. Se conformó con ello. E incluso podemos ver en el versículo 32, hacia el final del versículo 32, donde dice, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive, mi hermano es. O sea, es mi hermano. Si él vive, le perdono la vida. Yo le perdono la vida. Y hizo ese pacto con Ben-Hadad. Y Ben-Hadad se fue para su casa y Acab se fue también para la suya. Se fue satisfecho. Ben-Hadad se fue derrotado. Acab se fue con la frente muy en alto porque había vencido. Y satisfecho por el hecho de que había ganado las ciudades, de que había restaurado lo que era antes de ellos. Y se fue satisfecho. Y lo que nos puede decir a nosotros, o lo que nos dice a nosotros esta porción de la Escritura, es que muchas veces tendemos a conformarnos, hermanos, con las migajas que el diablo nos ofrece, cuando Dios nos ofrece a nosotros algo mucho más grande, mayor aún. Y es lo que Dios quiere para tu vida, y lo que Dios quiere para mi vida. Él quiere que nosotros, hermanos, recibamos todo lo que Él nos da. Pero para que podamos recibir todo lo que Dios nos da, tenemos que eliminar aquellas cosas que nos hacen a nosotros caer.
como Ben-Hadad era una piedra de tropiezo para Acab, Acab debió de haber eliminado a Ben-Hadad y a toda su gente para poder ser realmente victorioso. Pero no lo hizo. No lo hizo. Muchas veces nos enredamos en relaciones que no tienen de verdad nada que ver. Terminamos y a veces lo que terminamos haciendo es guardando un contacto, guardando una forma de no sé, regresar a ello, y ahí es donde volvemos ¿a qué? Nuevamente hacia abajo, hacia el fracaso. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere? Destruye todo, elimina todo, quita todo. Y entonces verás cómo vas a obtener una verdadera victoria. Continuando en el tercer punto. El tercer punto, hermanos, es el juicio de Dios sobre la desobediencia. El juicio de Dios sobre la desobediencia. En el versículo 35, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero: por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, dice, he aquí cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. La escritura nos ilustra en esta porción de la escritura lo que va a ocurrir en el futuro de la vida de Acab. Simplemente, ¿qué es lo que dice el profeta al hombre? Le dice: hiéreme, y el hombre no quiso herirlo. El hombre no quiso herirlo, y por desobedecer a Dios vino un león y le quitó la vida. Por no obedecer a Dios. El siguiente hombre que el profeta le pide que le dé un golpe y lo hiera, le da el golpe y lo hiere. Y entonces se prepara para ilustrarle a Acab la voluntad de Dios. Se prepara para mostrarle a él lo que Dios estaba a punto de hacer. En el versículo 39, escucha: y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre y así llegaré. Y si llegare a huir, tu vida será por la suya y pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Este profeta se disfraza de soldado para poder llegar al rey Acab. Recuerda que el rey Acab no era muy devoto de buscar la palabra de Dios, de buscar a Dios, mucho menos buscar a un varón de Dios. No era muy de buscar a Dios. Entonces, para el profeta poder llegar a él, tuvo que disfrazarse de esa manera. Tuvo que ilustrarle a él que mientras él estaba en el medio de la batalla, le trajeron a otro hombre para que lo cuidara. Y le dijeron: si este hombre se te escapa, tu vida es por la vida de él. Y entonces le dice: se me escapó, se fue. Y viene al rey pidiendo clemencia, diciendo: rey, perdóname, me distraje haciendo una cosa y otra.
Y el rey le dice, no, eso que tú hiciste y esa sentencia que se te dictó es la que tú mereces. Es la que tú mereces. Esta porción de la escritura me lleva igual nuevamente al libro de Samuel, donde el rey David es confrontado por el profeta Natán. Y cuando el profeta Natán viene y le dice a David acerca de un hombre que tenía una pequeño corderita, una corderita, solamente una corderita, y el otro hombre tenía un rebaño inmenso y grande, y cuando vino alguien a visitarle, ¿qué es lo que hizo el rey? El hombre que tenía una inmensa cantidad de corderos, fue y le quitó la corderita a aquel que nada más tenía una. La mató, la guisó y se la sirvió al hombre. Y David se enfureció. ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho tal cosa? Y le dice Natán, David, ese eres tú. Imagínate el impacto que debe de haber, esas palabras deben de haber causado en la vida del rey David. Cuando le dijeron a él, tú David eres el pecador, tú David eres el que le arrebataste la pequeña corderita a aquel que solamente tenía una y tú fuiste el que hiciste estas cosas. Porque hiciste esto, le dice el Señor, nunca se apartará la espada de tu casa. Nunca se apartará. Y acá en esta porción de la escritura, el Señor está preparando el terreno para hacer exactamente lo mismo. Ilustrarle al rey Acab la misma situación. En el versículo 41 que miramos, dice en el versículo 41, pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. O sea, el rey de Israel inmediatamente supo que era uno de los profetas y las palabras de este hombre eran dirigidas a él. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y llegó a Samaria. Dios le confrontó. Dios le confrontó. Simplemente le dice a él ahí en esos momentos, cuando Acab conoció que el hombre que estaba delante de él era uno de los profetas, él entendió que lo que venía de parte de este hombre era palabra de Dios. Palabra de Dios. Y cuando Dios habla a este hombre, le dice, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema. O sea, la palabra anatema, hermanos, es algo que ya Dios había maldecido. La palabra anatema es maldición. Es algo que ya Dios había maldecido. Y le dice a él, por cuanto soltaste aquel al cual yo ya había maldecido y que había dado orden de que se le quitase la vida, por cuanto le dicen la vida, ahora tu vida será por la vida de él. Ahora tu pueblo será por el pueblo de él. Por desobedecer a Dios. Por desobedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros deliberadamente desobedecemos la palabra de Dios, estamos cediendo al diablo, o sea, estamos cediendo a aquellas personas con las cuales nosotros deberíamos de haber terminado o terminar. Les estamos cediendo nuestra vida, les estamos cediendo nuestro poder, les estamos cediendo todo lo que es nuestro. Y cuando tú le cedes a alguien, o sea, cuando tú le das a alguien lo que es tuyo, por haber desobedecido a Dios, pues muchas veces merecemos la situación en la cual nos encontramos, por desobedecer a Dios. Acab, sin darse cuenta, en los siguientes capítulos que vamos a estudiar, vamos a ver que este mismo rey es el que le quita la vida. Y este mismo rey es el que conquista a Israel. Este mismo rey es el que viene y se lleva a todo Israel a Siria. Los transporta.
Los saca de su tierra, los saca de sus casas, los saca de su familia y los transporta de Israel a Siria. Y entonces trae a sirios y los mete en la tierra de Israel. ¿Todo por qué? Por desobedecer a Dios. La desobediencia de Acab fue la siguiente. Quería nombre, quería poder, quería que el pueblo cuando regresase a Israel le alabase como el que había ganado la victoria. Cuando Dios mismo le dijo a Acab, yo voy a entregar a este pueblo en tu mano para que sepas que yo soy Jehová. O sea, la victoria la da Dios. El poder viene de Dios, no viene de nosotros. Por eso el día de mañana cuando vayas a tus tareas laborales y todas las cosas te salgan bien, no digas, ay, qué bueno soy para hacer lo que estoy haciendo. Di, qué bueno es Dios que me da la habilidad de hacer lo que estoy haciendo. Qué bueno es Dios que me ha habilitado con la facilidad de escribir a máquina, con la facilidad de trabajar en lo que trabajes. Dale la gloria y la honra a Dios, porque a Dios le pertenece. Y es de Dios. No es tuya ni es mía. Ahora recuerda, si Dios te dice, deshácete de algo, deshácete de eso. Porque si no te deshaces de eso, va a darse la vuelta a eso y te va a destruir. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a terminar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Ha sido bueno y es bueno estar siempre en tu presencia. Padre, en tu casa hay plenitud de gozo. En tu casa, oh mi Dios, es donde nosotros nos encontramos realizados. Dice el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Padre. Por ello es que esta noche nos gozamos en el hecho de que hemos podido llegar acá, hemos podido entrar por esas puertas, nos hemos podido congregar y hemos, mi Dios, abierto tu palabra y tú nos has hablado a través de ella. Y es por ello que esta noche a ti damos la honra y la gloria y a ti exaltamos y glorificamos. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso y tan maravilloso. Bendícenos ahora el resto de este día. Sé con los enfermos, trae a sus cuerpos sanidad. Y Padre mío, cuida y guarda de todos nosotros para que no nos vayamos a enfermar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.